Bueno, pues si os parece, vamos a dar comienzo con la mesa de expertos C, titulada Instituciones de educación superior incluyente. Habría que plantearse que es una cuestión que es lo que vamos a abordar, ¿no? a lo largo de esta mesa. Bueno, mi nombre es Inmaculada Méndez, soy profesora titular de la Universidad de Murcia, el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Y bueno, y quiero también dar las gracias, pues, al resto de compañeros y compañeras del Comité Científico y Organizador, y así como también al resto de personas que están asistiendo, ¿no? a lo largo de todas las jornadas. Y tenemos, pues, una mesa, la verdad es que bastante completa, que creo que va a resultar bastante enriquecedora. En este caso tenemos a la doctora Jennifer Paola Villa Rojas, de la Universidad Iberoamericana Puebla, México. También tenemos a la doctora Zarza Sardel, bueno, en este caso Jacobo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a la doctora Sandra Kant, que es de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, que en este caso la doctora Sandra Kant nos ha remitido un vídeo para poder ponerlo, porque ella no podía estar hoy conectada en esta sesión. Entonces, bueno, si os parece, vamos a comenzar con la primera, con Jennifer, ¿vale? No sé si quieres compartir pantalla, Sí, Jennifer. Vale. sí, voy a Pues, compartir. mientras que compartes, si te parece bien, voy a leer un poquito sobre la doctora Jennifer Paula Villarrojas, como hemos dicho, la Universidad Iberoamericana, Puebla de México. Jennifer es bisnieta de Milla y nieta de Olga, Alcira y Martín. Viene de mujeres negras, campesinas y de un zapatero radicalmente amoroso. Nació en Ibagué, una pequeña ciudad del centro occidente de Colombia. Fue criada en sectores urbanos populares en los que constituyó el erotismo por la educación. Con el tiempo entreteje, denuncia acciones frente a las vidas invivibles, feminismos negros decoloniales, estudios críticos en discapacidad, pedagogías feministas con perspectiva anticapitalista y políticas del cuidado desde un lugar, frontera, donde conocer e implicar transformar la realidad. Es doctora en educación, magíster en educación, licenciada en educación, con énfasis en educación especial por la Universidad Pedagógica Nacional. Normalista superior con énfasis en matemáticas y estudiante de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Brasil, maestra e investigadora a tiempo completo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, del Departamento de Humanidades, y también docente invitada en la Universidad Intercultural Isia Ayug y profesora colaboradora en la Universidad Oberta de Cataluña, donde orienta procesos formativos con estudiantes de licenciatura de Educación Intercultural y Educación Social. Pues con esta formación tan completa, te dejamos en este caso a que nos pueda, Jen, pues aportar durante unos 20 minutos, si te parece, para luego dejar para turno de preguntas, ¿vale? Pues perfecto, Sí, Jennifer, vemos muy bien tu presentación, todo correcto, pues cuando quieras. perfecto. Yo voy a ser cuidadosa con el tiempo. Bueno, agradecerles mucho. Para mí es un gusto estar aquí, Inmaculada, reconocer el esfuerzo, perdón que puse el tiempo, reconocer el esfuerzo que tienen como universidad desde las diferentes redes para constituir este espacio y bueno, siempre con Sardel es un gusto. Justamente pensaba viendo la agenda del Congreso que muchos de los que están hoy fueron a los autores que leí cuando estaba estudiando, ¿no? Entonces Echeita era fuente primaria en ese momento cuando estábamos intentando entender la integración. Hace unas semanas estuvo Eliseo, Sardel aparece cuando estábamos haciendo preguntas en ese tránsito, integración e inclusión. Entonces es muy grato porque hoy les vengo a compartir como dos lugares de enunciación desde los cuales he venido pensando el asunto de las universidades como inclusión. Uno tiene que ver con una investigación que realizo en la Universidad Iberoamericana Puebla que se llama Escribivencias de estudiantes y profesores con discapacidad en Ibero Puebla, la universidad como guarida amorosa. Ya voy a hablar de qué son escribivencias, pero particularmente quiero resaltar que parte de lo que ha dejado la investigación es que en medio de muchas opresiones, en términos de vivir esa diferencia colonial, que ya voy a hablar de ella, de lo que implica habitar un cuerpo que rompe la norma, sea como profesor o como estudiante, la universidad es un lugar que configuran como guarida. Si bien hay mucho, hay relaciones de poder que cuestan, que duelen mucho, también hay una esperanza puesta en esa morosidad y esto surge de la investigación. Y por otro lado, una colectiva que tenemos con las trabas preciosas colombianas, con Maca, con Ed, con Amaranta Guas, con Nata Puentes, es decir, con este
bueno, y de México con Valeria, es que se me pueden escapar tantas de ellas. Es decir, es una colectiva que surge en medio de que muchas de las compañeras travestis, chuecas, mujeres indígenas con discapacidad, cuando entran a las universidades en Latinoamérica o en España, particularmente en País Vasco, se encuentran una experiencia de total abandono en términos de sus procesos de tesis. Es decir, son la mercancía dañada que al ser acompañadas se les da poco tiempo, ¿no? No hay muchas expectativas. Entonces lo que decidimos es, hay que arrebatar esos títulos, hay que tomarse las universidades y configuramos esta colectiva que es donde nos encontramos para tejer sus proyectos de grado. Y entonces hay lecturas colectivas, hacemos formación en otros modos de conocer. Y entonces ahí me quiero ir a lo siguiente. Para mí hoy es muy importante posicionar por qué hablar de justicia, ¿sí? Y es que si bien la inclusión, y lo han ido diciendo en estos días, ¿no? Podría uno ubicarla en un lugar de configurado de manera neoliberal, que surge de las ONGs, ese debate hay que seguirlo dando, por supuesto, también ha sido un lugar tomado por la resistencia y asumido como posibilidad de transformar el mundo. Y eso habla de que la inclusión aparece como un lugar de atención en las universidades porque nos habla de esa gran injusticia epistémica que pasa por los racismos, pero también por toda digamos que nos decía Jonathan, creo que fue ayer que estaba también en mesa, Jonathan Maldonado desde Puebla, nos decía como ese capacitismo, ¿no? Hace un tiempo no podíamos hablar de capacitismo, hablábamos de prácticas de discriminación, de relaciones, pero le damos nombre a ese sistema de dominación que pone unas capacidades por encima de otras, que jerarquiza los cuerpos, pero que además genera un profundo sufrimiento porque nos promete que todos podemos llegar a la normalidad, a ese régimen político, pero que cuando no llegamos hay que exigirse mucho, sea por rehabilitación, sea por echarle muchas ganas. Entonces, en ese sistema de dominación, para mí ha sido muy importante develar que hay una injusticia epistémica, como diría Lelia González. Este concepto es de Lelia González, la negra pro-brasilera, ¿no? Que nos dice, mira, ese conocimiento que circula en las universidades es un conocimiento que expulsa las subjetividades, que hace que mujeres, como ya les voy a hablar un poquito de Oshun, Oshun nos dice, es que entro a clase y no entiendo nada. Oshun es un estudiante de maestría indígena normalista mexicana que está haciendo su posgrado y que dice, cuando entro a clase no entiendo nada, pero es muy común por ejemplo, con experiencias de estudiantes indígenas y negros y negras colombianas en universidades como la Nacional, aquí voy a estar haciendo comunes, o en la pedagógica cuando dicen, claro, ya el acceso estoy aquí, hay una acción afirmativa, pero cuando llego me encuentro con que ese mundo así no lo nombramos nosotros. Algunos estudiantes dicen, nosotros tenemos en las comunidades un lugar de la palabra, pero en la universidad es de la escritura. Y las mujeres con discapacidad dicen, pero no cualquier escritura. Es una escritura blanqueada, es una escritura que tiene una racionalidad. Y ahí me voy a detener porque cuando John Jordan dice que la justicia es indivisible, está refiriéndose a lo siguiente. Y quiero aquí hacer una pausa, discúlpenme, me devuelvo. June Jordan, poetisa afroamericana, la justicia es indivisible, la justicia es indivisible. Y dado que la justicia es indivisible, no puede reservarse para algunos y negársele a otros. No existen jerarquías en la justicia y en la igualdad. Cualquiera que adopte una lucha por la justicia de una comunidad debe asumirla de la misma manera por todas las comunidades. La justicia para las personas subordinadas por el racismo no puede aislarse de la justicia para las personas que son objeto de discriminación en virtud de su nacionalidad, su género o su sexualidad. Así, la justicia para las personas desplazadas está relacionada con la justicia para las personas indígenas y esta está relacionada con la justicia para la comunidad LGTBIQ, hoy diríamos Q+, y está relacionada con la justicia para el pueblo palestino en medio del genocidio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ponernos en esta tonalidad de la justicia? Si bien el Congreso pone en el centro la discapacidad, hoy tendríamos que hacer esfuerzos mucho más conscientes por ese entrecruzamiento de relaciones de opresión que algunas autoras llaman interseccionalidad, pongamos a Mara Viveros, pero que otras como Lugones han dicho, mira, es un lugar imbrincado de opresiones. No solo se es una persona con discapacidad, no opera igual cuando eres mujer, y no porque sea una sumatoria, sino porque habla de un recorte de realidad que complejiza ese proceso que hemos denominado de inclusión. ¿Sí? Y que hace que, yo suelo utilizar mucho la metáfora de la cancha de fútbol, que mientras unos están arriba y tienen que meter gol, otros están abajo y tienen que subir. Y ahí hay un gran gasto de energía, un gran gasto de energía que pone una desigualdad estructural,
una justicia que es no solamente de acceso o de permanencia o de egreso, yo creo que hay que desbordar esos lugares, sino que habla de que cuando hay una intención de construir conocimiento, lo que pasa en esta corporalidad que es colectiva, llámese disca, es desconocida, es borrada, es aniquilada, ahí no hay nada de saber, ahí no hay nada. ¿Sí? Y eso creo que hay que nombrarlo con ese énfasis porque estamos hablando de relaciones de poder, no de un cambio de actitud. No basta la actitud. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso ha sido proceso de investigación de muchos y de muchos en muchos lugares. Quiero poner dos matices en esta intención de la invitación que me hacen para hablar de universidades incluyentes y es, creo que una de las preguntas, hoy no voy a andar más en ese, sino más bien en los hallazgos, pero quiero dejarles decolonizar la investigación académica tendría que ser uno de nuestros sentidos políticos radicales. ¿Cómo investigamos nuestros problemas? ¿Sí? Porque yo creo que la forma en la que investigamos también nos permite mantener en lo oculto ciertas experiencias, ciertos modos en los que opera en los que se vive la experiencia universitaria, quiénes la viven, quiénes pueden acceder y quiénes no, porque parece que es intocable cómo investigamos. O sea, la investigación educativa ya está despatriarcalizada, decolonizada, y no es cierto. O sea, tenemos un modo de preguntarnos que habrá que ponerlo bajo sospecha, diría Paulo Freire, hasta dónde tiene que ver más con respuestas que con una idea de asombro, ¿cierto? De desocultar verdades. ¿Qué tanto queremos desocultar nuestras verdades y asumir lo que implica quedarse sin piso? Porque es que esto es muy doloroso. Cuando a mí me han dicho que el mundo es de una manera, que la práctica, los estudiantes de la universidad, todos tienen que escribir súper bien y leer porque vienen de las mejores preparatorias o porque es que ya están en la universidad. Y me encuentro con que no, con que son, hoy los llamamos quebradizos, les decimos que son juventudes frágiles, que les falta fuerza, y entonces nos encontramos con una juventud que nos desborda en las aulas, ¿sí? Nos desborda porque ya no son lo que nos dijeron que tendrían que ser los estudiantes. Y aquí me quiero detener porque hablar de colonizar pasa por tres elementos. Uno, por asumir que los feminismos decoloniales y negros han tomado como fuerza este giro decolonial. Es decir, hablar de cómo las universidades, cuál es su intención hoy, porque no puede ser que la intención quede intacta. O sea, hoy en medio de las masacres que hay, de los genocidios, de los cambios de época, ¿cuál es el compromiso ante el mundo de las universidades? Y las universidades no son las estructuras físicas, somos las maestras, los trabajadores, los estudiantes, las familias, las comunidades alrededor, las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Que están allí. Entonces, el sentido de las universidades es porque la institución es moderna, y ha sido de las que con mucha dificultad, ¿cierto? Diría Escobar, se pueden transformar, porque las transformaciones han venido por exigencias del movimiento social, estudiantil, sindical. Pero hoy ahí hay una pregunta importante, pero también hay una apuesta porque estamos entre la inclusión y la calidad. ¿Cómo? Porque eso habría que hablarlo, ¿no? Estas políticas de calidad educativa, ¿hasta dónde dialogan con la posibilidad de tener pluralidad de cogniciones, de sororidad, sonoridades, visualidades? ¿Hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde está este negocio que dice duramente la Francia Márquez en Colombia de cambiamos deuda por educación? Tendría que llevarnos a discutir al servicio de quién esa educación. ¿Cuál es el lugar de poder de las ONGs? ¿Sí? Y que implica que la discapacidad hace parte de la diferencia colonial. Es decir, no es solamente un cuerpo que no alcanza a, no es solamente un diagnóstico, sino que en la diferencia colonial hay unos que están deshumanizados. Cuerpos racializados, cuerpos chuecos, cuerpos travestis, cuerpos maricas. Y eso hace que el sujeto normal, que ya lo hemos hablado, ¿no? Que es blanco, que es varón, es el que hacia allá queremos que todos vayan. ¿Sí? Porque no hay pluralidad de caminos en la formación, sino uno solo. Y en eso, para mí se configura que la pregunta por la inclusión nos lleva a una justicia, a una injusticia epistémica, es decir, del conocer, del modo de pensar, pero también del sentir. Tiene que ver con qué historias se cuentan y cuáles no. Y aquí me voy a avanzar en que hablar de escribivencias para nosotras, es decir, para quienes nos asumimos como feministas ennegrecidas, decoloniales, ha sido una posibilidad de adentrarnos de manera diferente al fenómeno de estar en las universidades cuando no fueron pensadas para nosotras. Es decir, yo vengo de sectores populares, fui la primera titulada de mi familia. Y cuando digo esto, lo digo por mi lugar de enunciación. Y lo digo porque la universidad no estaba pensada para mí, no hablaba de mi realidad, no hablaba de la forma en la que nombrábamos el mundo en el barrio. Por el contrario, todo el tiempo me estaba haciendo una exigencia de blanqueamiento.
¿sí? Y entonces, cuando me uno como maestra educadora especial a entender la experiencia de mis estudiantes en la universidad, en mi tesis doctoral con Amaranta como una mujer travesti ciega, lo que encuentro es todo una sobreexigencia de que sean las personas con discapacidad genias, para que se merezcan estar ahí. Ah, pero solo con discapacidad. No me digas que además le vas a cruzar otra cosa, porque si entrecruzas matrices de dominación ya me parece demasiado. Queremos, dice Amaranta Walsh de manera muy dolorosa, me quieren porque soy la cieguita y les genero pesar, pero si soy la travesti, soy la enferma, la posible violadora. Y esto puede sonar muy cruel y a veces los tonos, ¿no? Yo también hablo del lugar de enunciación cuando, pero es que con esa severidad es que se vive la experiencia, ¿no? Entonces nos ha interesado que la escribivencia que viene de Concepción Evaristo, que no me voy a extender mucho allí, es una posibilidad de ir a nuestras marcas vitales y de que nuestra experiencia se coloque en el centro para construir conocimiento desde allí. Es decir, dejar de asumir que necesito un gran marco teórico que me explique la realidad e irnos a intentar comprender esa realidad. ¿Cómo es que se da esta expulsión o este lugar de, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estudiantes con discapacidad que todo el tiempo celebran que puedan solos hacer las cosas, porque eso implica que no molestan a la profesora. Relatos como, sí, vas a tener un estudiante con debilidad visual, pero lo bueno es que ese estudiante solito trabaja. O sea, como si quitar mi lugar pedagógico de acompañamiento fuera un gran logro, una conquista, ¿sí? Porque es que ya no tienes, ¿no? Porque ya lo hace, ¿no? Y entonces tenemos a las mamás de jóvenes en las universidades leyendo los documentos con ellos, porque no son ni siquiera accesibles, que para mí la accesibilidad está dentro de la injusticia epistémica, ¿no? Perdón, de la justicia epistémica. Es una parte, pero no sería el gran nodo. Y entonces aquí nos interesa desmontar la casa del amo, diría Audre Lorde, para poder investigar desde otro horizonte. ¿Por qué hacer esto? Porque la escribivencia nos permite esto, ir a hacerle preguntas a la experiencia y con eso conectar en lo común con otros y politizar la experiencia. ¿Qué dialoga con la escribivencia? Una escucha tojolabal, una ampliación de conciencia crítica, pero sobre todo esto, y quiero leerlo, esto es un fragmento de un texto que pronto sale, que escribí con él, y decimos así: la escritura creada parte de la pregunta, pero no de cualquier pregunta ni modo adecuado de preguntarse, pues con Gloria Saldúa y Concepción Evaristo sospechamos sobre si una pregunta puede estar acompañada con comas. Al parecer, cuando aprendimos de la pregunta, ella era bastarda. La pregunta tenía un solo tiempo y parecía casi una afirmación. No tenía corazón o entrañas, y en ella no había lugar para el lenguaje poético o las lenguas sur. Entonces, la pregunta ya no es sobre las comas o los tiempos, tampoco implica un uso correcto del qué o del cómo. Ahora nuestra energía vital está en si la pregunta puede tener esencias sensibles, estar enraizada a la herida, a los agujeros o abismos corporizados y contener en su interioridad los misterios, la magia de la sombra y la fascinación. Voy a dejar allí. ¿Por qué poner este matiz? Creo que la invitación hoy en perspectiva de colonizar la academia y adentrarnos de otra manera a los procesos de inclusión tiene que ver con qué pregunta nos estamos haciendo. Si seguimos con la pregunta por el ingreso, la permanencia, el egreso, si seguimos porque son preguntas que parece que ya están atrapadas, ¿no? Porque al final nos dan una guía. Tienes un estudiante, te doy una guía. Tienes esta situación, creo un protocolo. Hay una racionalidad que opera muy rápido, entonces hay que hacer un protocolo, un comité de inclusión y traer un experto y formar en el tema de la discapacidad. Parece que eso se replica y es común, pero ¿eso qué nos implica? Si ese es el camino que en todos los territorios está surgiendo, porque para mí hay una protocolización de la inclusión. Lo que encuentro es que hay una insistencia en políticas que siguen siendo poblacionales y no interseccionales. Por eso cuando llegan estos estudiantes indígenas con discapacidad no sabemos qué hacer, porque tenemos programas para indígenas, programas para personas con discapacidad. ¿Sí? Sigue siendo una lógica en las universidades de el asunto individual, no colectivo. Es un estudiante. No es una ruptura de la forma en la que educamos, ¿sí? La pregunta no está en la enseñanza, está en tematizar la discapacidad. Dime qué es. La pregunta no tiene que ver con la disponibilidad ética, tiene que ver con la preparación. Prepárame ¿para qué quieres que te prepare? Porque eso tiene que ver con que me prepares para qué, para la diferencia, para el piso movedizo, ¿sí? Y lo digo porque creo que aquí voy a avanzar un poco más rápido. Hay una complejidad en la investigación que les contaba de escribencias en la universidad por varias razones. Uno, porque hay todo un armazón administrativo que, por ejemplo, en el caso de México tendría que podernos preguntarnos sobre por qué hay una invisibilidad estadística de los estudiantes con discapacidad en las universidades. ¿Por qué lo que se pregunta en el caso de las privadas tiene que ver con la pregunta de la SEP sobre tipologías de discapacidad? Pero no una caracterización,
si dónde viven, dónde estudiaron, ¿cierto? Porque además muchas de las becas que tenemos están sustentadas en la meritocracia y eso expulsa a las personas con discapacidad. Porque hasta, imagínate que uno entrara a la universidad y le preguntaran por el promedio de la prepa. ¿Sí? Eso implica que tengo que tener una excelencia a lo largo para que tú me creas legítimo para asignarme. Difícilmente hay una toma de decisiones de acciones afirmativas en discapacidad. O sea, hay un gran temor porque sean acciones afirmativas, de cupos garantizados, ¿cierto? Seguimos lo pongo aquí, ¿no? Con una dificultad para imaginar los acompañamientos y apoyos que salgan de la psicologización, es decir, de terapias individuales, pero aquí en lo pedagógico, didácticamente, ¿yo qué planteo? ¿Sí? Me preocupa también la forma en la que, en el caso, digamos que de la investigación, surge que pocas veces está presente la experiencia de profesores con discapacidad. O sea, esa inclusión cuando, y aquí lo voy a marcar, hay tres profes en la investigación, Ogun, Aganyu y Oshala, son profes con autismo, son profes con TOC, profesores que se asumen con discapacidad física, y lo que dejan ver, por ejemplo, es que las políticas laborales en las universidades no dialogan con esa realidad. Es decir, un profesor que toma más tiempo en llegar al aula de clase, ¿cierto? No hay una idea de programar de otra manera para que pueda llegar a tiempo y no tenga que estar llegando tarde, cosas tan mínimas, ¿no? Comprender que implica un acompañamiento para el profesor, que por ejemplo tiene un momento con el TOC que no puede quizás de manera individual resolverlo. ¿Sí? ¿Cuáles son los apoyos que se brinda para el profesorado? ¿De qué forma muchos de estos profes llegan a diagnósticos de discapacidad con muchos años después? O sea, estoy hablando de profes que están entre los 40 y 60 años, y entonces lo que pasa es que casi que a los 30 develan que todo eso que habían vivido es autismo, por ejemplo. Y eso es una tensión, porque hay mucha gente que me dice, Jennifer, pero es que los diagnósticos, yo les digo, pues hemos encontrado que hay personas que el diagnóstico de alguna manera le da nombre a esa experiencia que están viviendo hace muchos años. Y que si bien no determina su vida, sí le permite de alguna manera imaginar que no es el único que le acontece, ¿cierto? En el caso de los estudiantes, decirles que con Oshun y con Etsu, Oshun es de una maestría, Etsu de una licenciatura, asuntos que pondré en la escena. Uno, que son preguntas que tendríamos que hacernos, la forma en la que alteramos la lógica a la hora de construir conocimiento. Porque si sigue siendo la misma lógica, por más accesibilidad que tengamos, es una lógica que no dialoga con la forma de pensar otra, que puede estar situada en una lengua que es más metafórica, que, por ejemplo, implica más tiempo para comprender esos conceptos, que no basta con que me des más lecturas, ¿sí? ¿Cuáles son los acompañamientos real? Acompañar implica tiempo. Acompañar no es solamente que tú me veas 2 minutos o me mandes un correo, acompañar es estar ahí. ¿Cómo vamos a alterar las tesis de investigación? Las modos de graduación, porque parece que son intocables, ¿no? Y con Etsu, por ejemplo, aparece muy fuerte el negarse a traer bastón, porque no quiere enfrentarse a que se ha marcado con, ¿cierto? Hay un debate muy fuerte entre Etsu y otras estudiantes frente a si las neurodivergencias o divergencias entran en la discapacidad. Lo interesante en ese debate es porque hay una intención de distanciarse de la discapacidad. Porque si bien en los estudios de coloniales y anticapacitistas, ya voy a cerrar, perdónenme en 30 segundos, hay esta gran tensión por nombrar la discapacidad, por estar ahí, que hace que yo repele, ¿cierto? Cerraría diciendo que a mí me parece importante estas preguntas porque hacemos los educadores, son preguntas que se hace Estela Quintari y que me gustaría dar, para qué existimos los educadores en nuestros países, por qué estamos educando los educadores, qué significa estar en la práctica de formación de sujetos en América Latina, qué hacemos cada uno en estas prácticas, porque creo que eso implica una pregunta por lo didáctico, no por la especificidad de la educación especial, sino por la pregunta por la práctica, perdón, por el hecho educativo, porque pasa cuando está ahí, cómo vuelvo a la reflexión, ¿sí? Y me pregunto, ¿es posible decolonizar la inclusión? ¿Cómo se entreteje una práctica educativa enraizada en justicia epistémica común a otros colectivos? Y no solo de discapacidad, porque creo que no solo le están pasando mal las personas con discapacidad, creo que es común a quienes rompen la norma, porque la normalidad no es exclusiva de las personas con discapacidad. La dejaría allí, cuando tengan preguntas amplio, discúlpenme, era un poco, uno prepara el tiempo, pero a veces se pasa un poquito. Dejaría allí, muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por la exposición tan completa.
y sobre todo pues ajustada al tiempo, que es verdad que aquí vamos siempre con tanta limitación de tiempo, pero muchas gracias por ajustarte, la verdad, es de agradecer. Si de momento, si os parece, dejamos las preguntas para posteriormente crear un debate, ¿vale? Porque de momento sí que tenemos algunas preguntas ya que están incluyendo y entonces, bueno, pues la dejamos para posteriormente, ¿vale? ¿Te parece? ¿De acuerdo? Bien. Pues tenemos ahora a Blanca Estela Zardel, Jacobo, que Blanca, no sé si también vas a utilizar una presentación. Sí, así es. Muy buenos días a todos. Buenos días, Blanca. Si quiere intentar, si la puede, eh, la presentación, mientras tanto, voy a intentar resumir de forma breve, pues también el recorrido de Blanca Estela Zardel Jacobo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de México. Es profesora, doctora en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. También coordina 4 evaluaciones externas del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa desde el año 2004 al 2008 de la SEP. Colabora en 3 estados del conocimiento del COMIE en temas de discapacidad. Es presidenta de la Red Internacional de Investigadores y participante en Integración e Inclusión Educativa. Directora de la revista Pasajes, distinción honoris causa por el Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva de Chile. Miembro de 2 redes internacionales, integrante de la Comisión One Inclusiva, responsable académica de la Comisión FEST Incluyente COFI y de la Comisión COMIE Incluyente, también miembro cofundadora de la Red Nacional de Educación Superior por la Inclusión RENADESI, AUNUEIS, y autora en este caso de libros, incluso algunos que tiene en prensa. Ha coordinado incluso 19 libros también, tiene 86 artículos nacionales e internacionales. Y bueno, pues podríamos seguir, por supuesto, describiendo, ¿no?, el recorrido que tiene Blanca. Blanca, si puedes darle a la presentación para que salga en tamaño completo abajo, si te es posible. Ya está, ¿no? Ya la puse. Ah, sí, abajo, si te sale la opción para En mi poder poner, pantalla, sí, le puedes dar a ver presentación, si te sale esa opción en tu pantalla y así se ve un poquito más grande. sí, ya la Sí, puse. En mi pantalla se ve completa, inmaculada. pues vamos a ver si se puede ver. A ver, Vale, me venga, vamos. dicen, por favor. Primero, muchas gracias, Inmaculada, por estar moderando esta mesa, ¿verdad? Muchas gracias, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al doctor Eslem, que está como cabeza de este encuentro y que le ha salido fabuloso, me parece, en términos de una convocatoria a la que ha hecho un llamado y han respondido bastantes, ha dicho llamado, lo cual es estupendo. Agradezco entonces muchísimo también a Jennifer, si es que nos va a acompañar como intérprete, y por supuesto a los 547 participantes que están actualmente, no sé si ya se movió el número, pero por lo menos estos eran los que están en este momento escuchando. Les agradezco muchísimo porque la escucha no es fácil, está uno ya cansado con el ritmo de vida, ¿no? Y de repente uno dice, ay, ¿qué más puede uno como que saber en estos tiempos? Y ya el discurso de la inclusión a veces cansa bastante, ¿no? Agradezco mucho entonces y voy a dar paso a mi presentación. Voy a dar primero una presentación de datos tal cual lo estoy señalando y después miren que el título lo puse como nos toca reflexionar y actuar. O sea, podemos presentar lo que quiera, pero lo que nos toca a todos y cada uno es reflexionar lo que se dice, se lee y actuar en consecuencia con nuestra ética. Entonces, daré paso a una serie de datos de poblaciones y yo empiezo siempre por la pobreza, porque yo creo que más allá de la educación inclusiva, el piso que hace que la población denominada con
prioridades necesarias, atención de prioridades que ya abarca a lo que antes eran los mal llamados grupos vulnerables, que realmente son vulnerados. Y creo que el piso es la pobreza, pero no es una pobreza gratuita que la gente no trabaja y por eso está pobre. Esto es algo estructural, tiene que ver con un sistema neoliberal que cada vez está arrojando a la población a mayores niveles de pobreza, de desigualdad, de prejuicio, de injusticia. Y por eso, de acuerdo a los datos de Coneval en México, teníamos por lo menos 60.6 millones de personas. Fíjense, somos 120, y la mitad tenía condición de pobreza. Entonces la pobreza en este sexenio ha disminuido un 36.3, pero ustedes saben que estos datos cambian mucho porque en el sector salud no se refleja esta baja en la pobreza. Los servicios de salud han estado catastróficos en el país. Me parece que el bullying no está entre si los estudiantes se agreden, quién agrede a quién. Creo que hay una base estructural, sistémica, y me parece que hay un bullying económico que provoca una pobreza, que justamente provoca un resentimiento, una situación catastrófica en las relaciones humanas, y lo peor es que golpea la infancia y la adolescencia, que son realmente el futuro de los países. Entonces, como advierte Colombo, las sociedades desiguales Perdona, condenan a sus Blanca, poblaciones. perdona un momento, Blanca. Es que estamos viendo todavía la primera diapositiva. No sé si a lo mejor Ay, no. fíjate que en mi pantalla Justo, ya sigo sí, yo bien. sí. ¿La puedo enviar si gustan? ¿Se Pues las envío? si quiere, a lo mejor puede ser la solución porque estamos viendo que ¿A quién se la voy a enviar a Eslen por WhatsApp? ¿Está bien? Slem, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. De todos modos, si quiere intentar otra vez, Blanca, compartir por si acaso, mientras tanto, Sí, nada más dame un puede. momentito que se la estoy No, tranquila, compartiendo. si no, claro, sí, sí. Sí, no. Ahora sí que no puedo hablar al mismo tiempo que. Tranquila. Ahí voy, ahí voy. Está enviada a Esren. Voy a intentar de nuevo, eso sí, compartirla, a ver si es posible y a ver si ya. Un segundo. Ah, me hace que me va a ganar Erslem. Ay, disculpen, qué pena, Nada, pero en no, mi nada, no, pantalla, no. tú creerás que Como mi luego decimos pantalla, cosas del directo, no pasa nada, no, no ocurre nada. Pero claro, es que estoy viendo que están comentando que no la veían. Y claro, claro, también es cierto que te has molestado en preparar una presentación y entonces es una pena que no se pueda ver. Ah, claro, mira, ya está aquí Eslen, como siempre, aquí ya. Bien. ya la Sí. tienes. Pues tienes que decir por dónde ibas, por qué Sí, diapositiva ibas. iba como en la tercera, el bullying económico. Ah, ¿ya lo pusiste? ¿Ya, verdad? Ah, pues está, justo, sí, sí. Ahora, yo iba como en la tercera, vamos viendo. Sí, dale por favorcito la siguiente. Ah, Si ¿alguien pasamos a la está? siguiente diapositiva. Ahí, gracias. ¿No? ¿Se ve? ¿Se está Sí, viendo, justo esa, Inmaculada? sí, sí, ¿no, no Ok, la ves, Blanca? ¿No te sale a ti? pues parece que yo la estoy manejando. Ah,
¿Sí? ¿No te sale la tabla? ¿Te sale? No. Bueno, aquí está. ¿La están viendo, Inmaculada? Condiciones de Sí. exterioridad. Estamos viendo una tabla de algunos datos crudos de interculturalidad. ¿Es esa a la que hace relación? A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya estoy viendo la de ustedes. Bueno, yo empecé diciendo que voy a dar datos crudos para luego pasar como a preguntas, ¿no? Y si pueden subir eso, ahí está. Miren ustedes, por lo menos estos son los datos crudos que nosotros tenemos en nuestra población. ¿Mm? Si ustedes suman, miren, afromexicanos tenemos 2.760.000 y pico, ahí se me fue un numerito. Indígenas 23 millones. En, en el INEGI tenemos 6.179.000 de personas con discapacidad, lo cual no es cierto. Es decir, la gente cuando se les hacen preguntas si tienen discapacidad, ni siquiera pueden reconocer a veces lo que en el discurso académico se denomina discapacidad, cuando sabemos que mundialmente es el 15, por lo tanto corresponderían 18 millones de personas con discapacidad. Y por último, de género, si se fijan, tendríamos 64.540.000. Sumen ustedes todos estos números, y creo que aquí hay hombres y mujeres, pero les apuesto que ya más de la mayoría de la población está cayendo en los grupos de atención. ¿Por qué? Porque la pobreza está generando, más allá de la genética, se sabe muy bien que si no hay una salud, un sistema de salud para todos, y además estoy hablando de Latinoamérica, no de Europa, que tiene mucho mejores condiciones de darle a sus ciudadanos un bienestar. Estoy hablando de Latinoamérica, que somos, digamos, la región más pauperizada del mundo. La que sigue, por favor. Sí, pasan la que siguen. Esto nada más se los pongo en pastelito para que vean la diferencia. La que sigue, por favor. Y aquí me gusta dar estos datos porque, de acuerdo a Byung-Chul Han, ¿no? Ustedes saben que estamos en una situación de un malestar cultural en donde quizá lo prioritario de las enfermedades para los psiquiatras ya tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con el suicidio. Eso de idea de la subjetividad, el malestar subjetivo que está teniendo la gente en la vida que va llevando. Entonces, eso me parece desastroso absolutamente porque está en todos lados dominando. Sí, la que sigue, por favor. Miren, les pongo ahí personas vulnerables, pero yo insisto que ellas no son ni tienen características de vulnerabilidad. Es toda una infraestructura y todo una serie de matriz sistemática que los va poniendo en condiciones de marginación. Esta es la misma tablita en pastelito. La que sigue, por favor. Nomás para que tengan idea. Pasemos por lo menos a nuestra población. México tiene una alta población indígena. ¿En qué condiciones están? Están peor que cuando estaban en sus orígenes, ¿no? Aquí hay una foto de población tepehuana en una escuela rural, obviamente, ¿verdad? Y aquí a la derecha es una chica tepehuana, Odam para ellos. Hay en México 68 pueblos originarios. Hemos perdido bastantes pueblos. En algunos datos hay 62, otros 64, u otros dan la cifra de 68, 63, lo cual tenemos 64 lenguas y una población desde 600.000. No alcanzó a ver, 600.000 ahora sí, de 600.000 a 800.000 población indígena que está en pobreza. Y eso es lamentable a más no poder. La que sigue, por favor. Esto, por lo menos, miren ustedes lo que les doy de lenguas desaparecidas o en peligro de extinción.
Antes de la colonia teníamos 500 aproximadamente. En la época colonial, vean el drástico desaparición ¿eh? de lenguas. De 500 se bajaron a 143. En la revolución, por muy cruenta que fuera, desaparecieron 6 y se calcula que para 2035 desaparecerán 51%, o sea que está en un alto riesgo una cultura milenaria, culturas milenarias impresionantes. Esto de veras es un gran riesgo porque no lo podemos permitir. La que sigue, por favor. La que sigue. De acuerdo entonces con los datos del INALI, Instituto Nacional de Lengua, de las 364 variantes lingüísticas que existen, había comentado 185 están en riesgo no inmediato de extinción, 72 en peligro mediano y 43 en un alto riesgo de extinción. Lo que sigue, por favor. Yo señalo mucho nuestras culturas indígenas porque es nuestro gran legado, es nuestro pasado, y no es que queremos que vuelva ese pasado, pero ese pasado tiene una riqueza que uno tiene que articularla con nuestra vida actual. Adelante, por favor. La que sigue. La convención ha impactado muchísimo en lo discursivo, en lo legislativo, pero en la realidad no ha impactado gran cosa, ¿no? Y aquí estoy volviendo al censo de población levantado en México ya en el 2020 y muestra que la población con discapacidad de 15 años en adelante es un 20.2% que no sabe ni leer ni escribir, y las mujeres, como siempre, ocupan un porcentaje mayor, pero un incremento también en escolaridad, pero siempre es un poco menor que en los hombres. La que sigue, por favor. Esta población mundial con discapacidad, pues refleja, miren, por lo menos los datos que proporciona el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el volumen de la población mundial ascendió a 8.045 millones. India tiene 1.429, China 1.426, Estados Unidos tiene 340 y los países más poblados. Y se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, sufren actualmente una discapacidad importante. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de enfermedades no transmisibles y a la mayor duración de las vidas. Bueno, dejamos aquí los datos, por favor, la siguiente, por favor, son las referencias y la que sigue. Pero ahora me quiero dedicar unos minutos a hablar no de datos, sino de las preguntas, acuciantes preguntas y reflexiones que tenemos que ver. Miren ustedes que yo di con la palabra de carga alostática desde la terminología médica, que yo la voy a traducir al malestar subjetivo. Y esto tiene que ver con un estrés. Pero mire por dónde está asociado el estrés, está asociado al estigma, a los prejuicios. Esto, para algunos médicos que he estado documentando, produce una carga alostásica y la alostasis es algo diferente a la homeostasis. La alostasis no tiene que ver con equilibrar, con que algo está siempre nivelado, se desequilibra y que vuelve a su nivel. Al contrario, la alostásica tiene que ver con cargas que alteran y que tiene que venir un movimiento de reacomodación y que tiene que ver con un juego de tensiones. Y eso es lo que me interesa muchísimo plantear a ustedes, que hay una serie de enfermedades crónicas que están apareciendo, diabetes, hipertensión, infarto, etcétera. La ansiedad que provoque el estigma y la discriminación de los cuerpos gordos. Por ejemplo,
Esto causa daños físicos serios, no necesariamente, esto es importantísimo. Uno dice, es que pobre si está tan gordo, pues le va a ocasionar físicamente, pues según los datos, los daños orgánicos no son los serios, sino la carga de estrés alostásica que tiene consecuencias deleterias, graves, quiere decir. Ansiedad, estigma y discriminación tienen que ver ya con la condición subjetiva de cómo se siente en ánimos la persona. La que sigue, por favor. Aquí están cuerpos, a mi manera de ver que ya Jennifer, que me encanta siempre cómo presenta, Jennifer planteó toda la problemática de los cuerpos. Miren el cuerpo del hombre de Vitruvius que está como al final de las imágenes, ¿no? Este es el hombre perfecto que Leonardo da Vinci imaginó, ideó y presentó como el hombre de Vitruvio. Pero miren ustedes las figuras a la izquierda. Acá tenemos la Venus de Willendorf, acá tenemos las tres gracias de Rubens y acá tenemos al hombre jaguar en los murales de Tlaxcala en Cacaxtla. Quiere decir que a lo largo de la historia, antes de la modernidad, había una variedad de cuerpos que no producían ni estrés, ni ansiedad, ni nada. Es en esta modernidad que la producen. Es en esta producción que la corporalidad se está volviendo un estigma tremenda y además, y lo peor, es que estas condiciones de gordura tienen que ver con la producción obesogénica de la producción alimentaria y nadie para ese tipo de industria chatarra alimenticia que está provocando estas nuevas enfermedades. La que sigue, por favor. Sí, ya me queda muy poco tiempo. Esto nada más quiero volver a que la exterioridad es de alguna manera la condicionante del ambiente de estrés, a la fisiología no solamente, sino a la subjetividad. La carga alostásica es un malestar que está generando significantes poderosos, imaginarios y dominantes, ¿no? Y esto es por un olvido de las obligaciones del Estado neoliberal que sirve a intereses que lo único que consiguen es dinero, prestigio y quienes nos inundan con ideales falsos que son los que provocan la ansiedad. Por eso nos es importante, ya vimos transaccionalidad, de cómo la pobreza es una transaccionalidad durísima, la economía, pero nos hace falta una transversalidad disciplinaria para que conjuguemos todo a bajar la carga de malestar múltiple que está padeciendo nuestra sociedad. La que sigue, por favor, creo que ya el tiempo se me está terminando, ¿sí? Ya dije que los significantes imaginarios son los dominantes y lo que está provocando una subjetivación. Y la verdad a mí lo que me preocupa muchísimo son los jóvenes, los infantes. Sí, toda la población, pero los infantes, si en Palestina están matando a las mujeres y a los niños, están erradicando toda una cultura y todo un país, ¿no? Ya habló Jennifer de los los estragos del capacitismo. Y miren, yo aquí le voy a dejar porque seguro en los tiempos que vienen, quería presentarles cómo desde Latinoamérica Jennifer ya planteó la decolonialidad. Yo quisiera plantearles los paradigmas que están viniendo desde México, quizá por lo menos del doctor Benjamín Mayer, sobre la interpelación, pero creo que lo vamos a dejar para el tiempo de preguntas, porque es tiempo también para Sandra Katz, que va a ser sumamente interesante. Aquí la voy a dejar. Muchísimas gracias a todos, y ahorita volvemos en las preguntas.
Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Blanca, por la claridad, por la exposición. Muchas gracias, la verdad, por haberlo eh, una presentación visto muy completa, la verdad. Vamos a ver si podemos reproducir el vídeo que tenemos de aquí. En este maravilloso encuentro, felicitar a los organizadores por la gente que convocaron, por su experiencia, su trayectoria, y a Sardel, que fue un poco quien enriqueció todo esto. Bueno, para mí un honor es ser parte, me encanta poder compartir y estar con gente tan querida. A lo mejor me gustaría hacer una reflexión, digo, ya que otros van a exponer bastante en relación a la discapacidad, a las políticas públicas, a los ajustes razonables, a lo que es la red latinoamericana. Así que a lo mejor los invito a compartir otro tipo de reflexión que tuvo que ver qué cosas voy decantando y voy viendo que pasaron en estos más de 30 años que estuve vinculada a la universidad. Y la realidad que la discapacidad incomoda. Es decir, llego a esa conclusión, que diferentes personas con diferentes estrategias van haciendo cuestiones, pero no es algo que convoca. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa ahí? Y hoy particularmente la Argentina está viviendo un momento muy crítico. Después los invito a que miren, a ver las noticias de lo que fue la marcha en relación a la defensa de la educación pública. A pesar de todo eso, de entender que la educación pública está garantizada en Argentina, que la educación es un derecho, que cualquiera puede estudiar la carrera que quiera, muy pocas tienen cupo, la universidad sigue siendo un lugar de privilegio. Es decir, no es tan garantizado hasta desde el deseo de que cualquier persona pueda pensar que la universidad es un destino posible. Entonces me pregunto qué pasa ahí. ¿Qué pasó con esos docentes que se sorprende cuando tienen un estudiante con discapacidad? Cuando en realidad, digo, a ver, si ya terminaron la escuela secundaria, no habría por qué sospechar o preguntar qué hace este estudiante acá, pero se lo siguen haciendo. ¿Qué pasa? Que en la currícula no está nada que tenga que ver con la accesibilidad o las cuestiones de discapacidad en términos de contenido. Digo, sí, hay seminarios, hay propuestas, pero ¿qué nos pasó que todavía no está incorporada? Y yo sigo opinando que en muchísimas circunstancias la universidad justificó, argumentó, pero no lideró las luchas de los cambios sociales. Es decir, las primeras instancias de integración e inclusión las hicieron las familias. Esas familias que a pesar de que muchos no hayan terminado ni la primaria ni la secundaria y no estaban preparados, que es el gran argumento que utilizan muchos, los llevaron adelante y lideraron estas instancias. Así que tenemos mucho para revisarnos como instancia de producción de conocimiento. Así que desde ahí mi gran respeto a todas las familias, a todas las personas con discapacidad que fueron quienes abrieron las luchas para que después nosotros acompañemos desde las corporalidades o desde los argumentos o desde los escritos. Pero creo que ahí todavía tenemos que hacer un salto cualitativo en cuanto a cuánto estamos a la altura de las circunstancias. El otro tema que a mí me parece como muy valioso es el ser parte. Si uno está siendo parte de esto. Y las autoridades de las instituciones de educación superior comprendí que cuando ellos crean un área o le pagan a una persona, entienden que ya el tema de parte de ellos ya lo resolvieron. Y en una parte el tema es qué hacemos quienes ocupamos ese cargo de la gestión, poder generar que aunque estemos en un cargo, con que haya una comisión, aunque haya un presupuesto, no alcanza con eso. Y ahí me aparecen diferentes cuestiones como por ejemplo no dar cuenta que sabemos tanto. Porque si sabemos tanto y siempre tenemos respuesta y siempre sabemos qué herramienta utilizar y sabemos qué aporte tenemos que hacer, la gente se corre porque dice, bueno, resolvelo vos. Entonces me parece que tenemos que tener ahí un fino equilibrio, no vamos a decir el sí, pero entre acompañar ese proceso de transformación, pero también con la opinión de esa otra persona, con esa otra área, porque es desde ahí de donde vamos a cambiar. Digo, para mí la denuncia no siempre sirve y el dar las respuestas nosotros desde el área de discapacidad tampoco siempre sirve, aunque la tengamos. Me parece que la estrategia es sentarse con quien tiene que dar el lugar genuino de respuesta y pensar juntos las respuestas. Y si uno va habilitando caminos, porque lo que creo que hay que hacer es destrabar lo emocional. Cuando uno destraba eso, a la persona se le ocurren un montón de instancias. Ah, ¿qué te parece si entonces hacemos esto? Y uno tiene que apoyar esas instancias, demostrar
que el encuentro con la discapacidad no es una ruptura, sino es una continuidad y que tenemos muchísimas más cosas en común y que no todo a veces es tan complicado. Hay situaciones complicadas, sí, no lo voy a negar, pero otras se resuelven con un poquito de, a ver, paremos la mano, veamos qué necesita y hagamos ese cambio. Y el tema es que cuando se hace ese cambio, o porque se hace una rampa, porque se ensancha una puerta, o porque se ofrece texto en formato accesible, para audible, con letras más grandes, con fotocopias ampliadas, cuando empieza a aparecer esas cosas, ya sabemos que le termina dando respuesta y beneficiando a un montón de otros estudiantes. Siempre me gusta contar una anécdota que es de la UBA, de una estudiante sorda que estudiaba veterinaria y que se había acordado que cuando terminaba la clase se escribía en el pizarrón los principales contenidos que se habían dado en esa clase. El tema es que un día ese estudiante faltó y sus compañeros dijeron, no, profe, a nosotros también nos sirve eso que usted hace para la supuesta estudiante sorda que solo requería de ese apoyo. Entonces es cuestión de acomodar figuras no rígidas, formatos no rígidos, pero que el docente universitario no siempre estuvo acostumbrado a que alguien le venga a cuestionar su forma de dar clase. Y sí tendríamos que revisar qué le pasa a la academia, que solo le importa que haya alguien que sepa mucho de ese saber, pero no la forma de transmitirlo. Y todos los que vivimos o transitamos por la universidad sabemos que esto del transmitir es lo que más te queda. Por más que leamos y leamos, si no hay algo que a vos te invitó a que se te impregne, a que te atraviese y que vos puedas tomar algo de eso. Yo a veces digo que yo soy producto de muchos y hay muchas frases y hay muchos conceptos que ya no sé cuánto es mío y cuánto es de lo que me impregné de todo lo que escuché de tanta gente querida como la que están compartiendo en este encuentro. Entonces me parece que esto de dejarnos permear para poder tomar posición son los tiempos que hay que darnos en la universidad. Así para la gente de gestión, y lo otro que para mí fue un gran valor, es darle la confianza a esa persona que ocupa un cargo, una responsabilidad de decir lo que siente, que esto no es muy común. Pero para mí uno de mis grandes logros fue sentarme con alguien y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde te atraviesa? Y Bueno, hasta aquí el vídeo que tenemos, que ahí ya se corta el vídeo, quizá a lo mejor porque tuvo problemas eh, la verdad, o bien al enviarlo, puede ser, pero la verdad es que agradecemos también al habernos enviado el vídeo para poder tenerlo a su disposición. Si os parece, vamos a comenzar porque tenemos varias de las preguntas que se han ido efectuando y también pues es algo, ¿no?, que procede y es pertinente, ¿no?, pues dar respuesta, ¿no?, a estas cuestiones que la verdad que permiten, ¿no?, y nos enriquecen dentro de lo que tenemos en esta mesa de expertos, ¿no? Pues muchas de las que tenemos son relativas, ¿no?, a la ponencia que hemos tenido de IEM, también algunas que se han planteado para, en este caso, para Blanca. En ambas ponencias, sobre todo, tenemos que destacar la enhorabuena y las felicitaciones a ambas por vuestras aportaciones, por toda la información que habéis proporcionado en tan breve periodo de tiempo, pero es verdad que se nota, ¿no?, el conocimiento que ambas tenéis y eso pues nos enriquece, lógicamente. Y eso es lo que hace, ¿no?, en esta mesa de expertos, pues el poder compartir, ¿no?, y el crear precisamente ese espacio. Pues preguntan sobre todo, Jens, ¿te parece comienzo por las cuestiones así que más han ido planteando relativas a la estrategia, ¿no?, para poder involucrar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para construir, ¿no?, esas comunidades de aprendizaje, sobre todo pues para poder acompañar, ¿no?, en la escuela y qué estrategias podríamos utilizar, ¿no? Y un poco lo que nos plantea, ¿no?, en ese sentido. Sí, justamente como que hice el recorrido de las preguntas para poder como conectar. Yo tengo o sea, voy a unir dos aquí. Una primera pregunta con esta que me haces y es, cuando pienso en la familia, me es inevitable no conectar con una pregunta que me hace uno de los profes sobre qué hacer con la frustración del alumno con discapacidad, ¿sabes? Y es que en el caso de la investigación que les compartí, el lugar de la familia es un lugar muy similar a lo que estamos viviendo en los estados-nación hoy frente a una sobrecarga de cuidado. Es decir, mamás que en el caso, por ejemplo, de Etsu se tuvieron que venir o sea, recordemos que estoy hablando de una universidad privada, jesuita,
con estudiantes que en este caso uno de ellos tiene las condiciones materiales para poder pagar la colegiatura, la otra está becada, ¿sí? Por parte, digamos que de los recursos, pues, públicos. Pero en el caso, digamos que de esta lectura también de clase social, uno podría encontrar que estas familias, algo que tienen en común es que estas mamás han tenido que dedicar, en un caso, en el caso de ETSU, mucho tiempo en asumir lo que no asumimos como instituciones universitarias. Los libros, cuando no están accesibles, es la mamá la que le tuvo mucho más tiempo que quedarse en el tránsito de su hijo hacia la universidad y de vivir solo por este asunto de ¿y quién lo puede apoyar, no? Y este temor a que la frustración fuera, pues que sin los apoyos, pues era inevitable que pudiese leer. Pero en el otro caso es una mujer que además de mujer indígena con discapacidad, es mamá de un niño con discapacidad. Y entonces, en su experiencia, lo que sale es una familia detonada porque les toca salvaguardarse a sí mismos. ¿Sí? Es decir, los apoyos que brindamos en las universidades están centralizados en las licenciaturas, en lo individual, en el caso, digamos que de los apoyos a estudiantes, pero cuando tenemos que preguntar a la familia, la invitamos porque hacemos una idea de comunidad, pero realmente ese sostén que tendría que ver con acompañar, que tendría que ver con develar que, pues que los apoyos circulan, pero que no podrían estar solamente de un lado, sigue costando mucho, ¿saben? Creo que hay una gran tensión, sin desconocer que en otros casos, que en la investigación no están como escribivencia, pero sí descritos, hay familias que llegan y que todavía cuesta mucho reconocer que hay una experiencia diferente a nivel cognitivo, sensorial, visual en sus hijos y en sus hijas. Y entonces esto genera que quieran heredar sueños. Sí, por ejemplo, tú decías hace un rato, perdón, decías en el video, Sandra, como que la universidad sigue siendo un privilegio, que no todos llegamos. Yo sumaría que además asumimos que es la única posibilidad de vida. Sí, hay que pelearla, pero para decidir. Y entonces muchas llegan también con una gran presión familiar. Pero me volvería al lugar de la frustración para cerrar y que puedas dar paso a otra pregunta, y es, a mí esa pregunta me conmueve mucho porque creo que hay un gran desencanto de los estudiantes con discapacidad por lo duro que puede ser la experiencia en las universidades. O sea, si tú todo el tiempo estás enfrentado a que nadie quiere trabajar contigo porque eres una carga para el grupo, si adicional cada ajuste que te hacen lo ven como que si te están regalando y concediendo, pero luego te enfrentas a que cuando no hay un diálogo entre los equipos profesorales, hay una sobreexposición del que no rinde, del que no puede, ¿no? Creo que poco hablamos del daño. Sí, yo no hablo mucho del trauma, hablo del daño, de la herida, esa herida colonial, esa herida capacitista que marca los cuerpos. Y creo que aquí es muy importante la formación política, y eso lo conecto con que cuando me preguntaban por qué propongo como autoría universitaria, no lo he sido, pero pensaba es vital discutir el sentido de las universidades, cómo se reconstruye y reconfigura hoy esas universidades ante los cambios que les hablaba en la presentación, pero también cómo esa frustración tendría que venir acompañada no de una psicologización moderna, sino de un posicionamiento político y colectivo. ¿Cómo es que esto implica que me junte a otros? Porque no me lo va a resolver la institución. O sea, yo sí en eso quiero decirles, yo creo que las instituciones tienen alcances, pero como nos decía Sandra y nos ha dicho Isabel, tiene que ver con el movimiento, con movimientos de estudiantes que presionan a las instituciones, que ponen agenda, que se sientan a dialogar con los otros para decir, oiga, esto nos está pasando a más de los que creemos. O sea, yo no creo que sean solo las personas con esto, con discapacidad las que se están viendo en desventaja en las universidades. Creo que hay un gran grupo que sigue ahí. Yo les llamo como camaleones y camaleonas, ¿no? Que intentan avanzar, se van quedando, algunos son percibidos en el aula, otros no, pero la experiencia universitaria es muy, muy, muy dolorosa. Entonces creo que me iría por estos matices y recordaría que las familias en la investigación han estado en ese lugar y en el caso de las públicas como en Colombia, el lugar de la familia, por ejemplo, aparece sintiendo que no tiene nada que aportar, por ejemplo, porque la vivencia de sus hijos tiene que ver con que no saben cómo acompañarles cuando no hay ni siquiera tiempo, porque viven en la precariedad, en la sobrevivencia. Estoy hablando de una universidad pública como la pedagógica. Y eso hemos visto, ¿no? Familias que trabajan, que en medio de todo buscan sobrevivir y que cuando recargan como, y ustedes háganse, ustedes solucionenlo, pues ven este asunto abismal de decir, ¿y qué hago? ¿Sí? Entonces, es un poco los matices que pondría en familia y lo dejaría ahí.
Muchas gracias, Jen. La verdad es que el entusiasmo se nota que es el tema con el que trabajas, que es tu día a día, y el entusiasmo que le pones cuando alguien, el tema al que trabaja, ¿no? Y que por el que vive y por el que es su día a día, pues eso se nota, ¿no? Y se denota precisamente en lo que nos expresan, ¿no? Y obviamente, como tú misma has dicho, del recorrido, ¿no? De tu tesis doctoral, pues sí cabe lógicamente es lo que te hace, ¿no? Experta en este tema. Pues aún así, si tú misma has preparado un poco las preguntas y hay alguna que quieras remarcar, porque dices que has hecho un poco esa unión entre ellas, pues siente libertad para poder hacerlo, Jennifer, que sin problema, ¿vale? Si te parece. Rapidísimo para que Sandel también pueda. Digo, a Big Rick le pediría que me deje su correo, porque es un estudiante que está haciendo su tesis en Chihuahua y no supe cómo responderle, pero si me deja el correíto, le escribo y conversamos para ese grupo, esa colectiva de justicia epistémica. Me voy a referir a favorecer la inclusión de profesores con discapacidad. Yo les cuento, la investigación en un inicio iba a ser documental, es decir, de lo que teníamos, porque no hay una caracterización de estudiantes con discapacidad y hay como un gran temor jurídico frente a si preguntamos si el estudiante tiene discapacidad o no, caer en discriminación. Entonces, es en el seminario que yo oriento de comunidades incluyentes, que es una optativa, donde empiezan a llegar los estudiantes con discapacidad, y en un curso que oriento sobre discapacidad en la universidad, que se llama Alteridad Radical, donde llegan profesores con discapacidad. Y eso hace que empiecen, les invite y pues participen conmigo en la investigación. ¿Y por qué hablo de los profes? Porque ellos abiertamente no, solo uno, al ser una discapacidad física, se nombra como persona con discapacidad y es reconocida en la universidad. Los otros dos no. Y entonces, que son los dos profes con autismo y uno de ellos con TOC también. Entonces, en el caso de los profesores, por ejemplo, yo diría que uno tiene que ver con la posibilidad de salir de la invisibilidad y empezar a tener caracterizaciones mucho más situadas de quiénes son nuestros profesores, de qué realidades viven, pero sobre todo en perspectiva de tener acciones afirmativas para a la hora de asignar clases, a la hora de organizar horarios. O sea, la acción afirmativa sigue siendo tomada como si fuera privilegiarles y no como si fuera una forma de que de alguna manera se equilibre ese lugar desigual de relación. Creo que es muy importante el intentar comprender cuáles son los apoyos que les podemos brindar. Y eso implica que hayan opciones de que en los apoyos psicosociales de las universidades también haya seguimiento a los profes, porque esto está recayendo en las coordinaciones, es lo que he encontrado, por ejemplo. Entonces yo creo que por allí sería muy importante, ¿no? Por otro lado, la pregunta que me hacen sobre la universidad privada y la excelencia. Yo estoy de acuerdo con esa pregunta, me la estoy haciendo porque algo que he encontrado es que, por ejemplo, los incentivos a estudiantes para asignar las becas de colegiatura están basadas en el rendimiento académico y se sostienen es con el promedio a lo largo de los semestres. Es decir, no pueden perder asignaturas, deben tenerlo por encima de, creo que es de 8, además hacer unas horas. O sea, hay una gran recarga alrededor de la excelencia que expulsa muchas de las subjetividades que tenemos. Estudiantes indígenas, lo ha dicho Sardel, estudiantes afromexicanos, mujeres, por ejemplo, difícilmente tenemos en la cabeza que hay estudiantes, en el cuerpo más bien, que son madres o que cuidan a sus familiares. La experiencia en el caso de México, por ejemplo, en el caso de Puebla, es que mitad son estudiantes que viven en Puebla y la otra mitad vienen de otros estados, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. Eso hace que no tengan su ombligo aquí, diríamos, desde el Pacífico colombiano. Y ese apoyo no se da porque se asume que pueden, porque ya pagaron su vivienda, pero hay una soledad, hay una gran dificultad para tener apoyos, para tomar ritmos en la universidad con 8 asignaturas. Entonces creo que ahí tendríamos que tener una mirada mucho más amplia, como nos dicen, de que implica que democraticemos de otra manera los apoyos las becas y el reconocimiento, porque si se basa solo en lo académico, expulsa un montón de experiencias. Y cerraría con el consensibilizar y concientizar a las directivas con si fuera autoridad. Yo creo que es muy importante, y lo decía Sandra en el video, yo creo que a mí algo que me ha enseñado a trabajar desde la lucha antirracista y anticapacitista es que los estudiantes en el aula de clase puedan decirlo. Y cierro con esto porque para mí como pedagoga es muy importante que en mi aula el estudiante pueda asumir su racismo y yo pueda estar allí con el grupo
para nombrar y entender qué es ese fenómeno del racismo y cómo uno se configura racista, porque no nace racista, ¿no? Y eso hace que uno tenga las condiciones en los espacios de clase y el respaldo institucional para hablarlo. Eso implica que también tengamos condiciones de escucha a lo que no nos gusta y no siempre la condescendencia. A mí me preocupa cuando las trabas colombianas dicen que uno se pone una máscara y dicen ellas se pone una pose. No, y yo a todos los quiero y los abrazo. No, te da mucha hueva a las mujeres cuando están con blusas muy destapadas, te tensionan los cuerpos gordos, te da asco ciertas pieles. O sea, yo creo que eso hay que empezar a darle nombre. Y no desde la superioridad moral para decirte, te tengo la receta, porque esa es la lógica que denunciaba, ¿no? De, te tengo la guía, te tengo a la experta, es que es como de un sombrero de mago, ¿no? Y te tengo un protocolo y un comité de gente brillante que se lo va a pensar, no, esto no va a pasar en un grupo de 5 personas, ni de 10. Entonces, yo le pondría mucho corazón a crear guaridas en términos de espacios donde uno, hay una discusión sobre los sentidos de las universidades, colectivo, creo que hay muchos espacios aquí en México, uno de ellos es ANUYES, sobre qué pasa ahí, ¿no? Sobre cómo es que hemos ido caminando. Dos, le daría lugar a caracterizaciones más situadas de quiénes son nuestros estudiantes. El contexto, por ejemplo, aquí mucho en Ibero pasa que creemos que todos son chicos privilegiados de clase. Pero ¿eso qué es? ¿Realmente? ¿Qué implican las clases medieras altas en contextos poblanos frente a clases élite en contextos como Ciudad de México? ¿Cómo operan las relaciones de poder en términos de blancos y no leídos como blancos? ¿Cómo es la experiencia de mujeres que habitan otros cuerpos que no son los de la Barbie? Sí, entonces creo que no hablamos mucho de la caracterización porque eso implica entender quiénes están allí, quiénes se encuentran en el hecho. Y cierro con tomar decisiones con políticas interseccionales y no poblacionales. Yo haría el esfuerzo de imaginarlas. Y creo que para mí es atravesar la práctica. Cuando me preguntaba por es posible decolonizar la inclusión, para mí tiene que ver con alterar la práctica, porque la práctica educativa es nuestro lugar de lucha. La práctica educativa hace que empecemos a negociar lugares comunes, porque entonces no solamente soy ingeniera, soy la profesora de la universidad, estoy allí, pero además, entonces eso hace que nos pensemos en cómo construimos conocimiento y saber desde otro ángulo. Esas serían como mis reacciones un poco a las preguntas y agrupándolas y siendo un poco más rápida. Muchas gracias, Jennifer, la verdad, por, como digo, por responder y unificar pues, todas tus preguntas. Y también algunas de las que tenemos, de nuevo, muchísimas felicitaciones para ambas, la verdad. Y sobre todo, pues, a la doctora Sardel le preguntan, pues, cómo, en este caso, en cuanto a cuestiones, ¿no? Relativas a lo que tiene que ver, ¿no? En este caso, con todo lo que, como comentamos, ¿no? A la hora de llevar a cabo por esa formación, ¿no? Y aquí comentan, pues, un poco haciendo alusión, si sería posible decir la fuente, doctora Zardel, de los datos a los que hacía alusión a lo largo de su presentación, porque han mostrado bastante interés y creo que son sobre todo los datos, los primeros datos a los que hacía mención, si a lo mejor podría indicar un poco pues dónde se podrían encontrar. También comenta Adriana Morales que tanto en la UAM como en la UNAM se observa una situación preocupante de discriminación hacia las docentes, que son personas adultas mayores que se enfrentan a problemas de movilidad, profesionales que han dedicado sus años de vida al servicio educativo, que se encuentran en una posición vulnerable donde pierden la paciencia, ¿no? con mayor, sobre todo, facilidad, ¿no? Y entonces le cuestionan que qué medidas se podrían tomar, ¿no? como autoridades pertinentes para abordar esta problemática, ¿no? En este caso. Sí. Bueno, primero quería agradecer justamente el saludo que me envía Adriana Pérez. Qué gusto encontrármela por acá. Qué padre que sigas como con entusiasmo todavía los encuentros, Adriana. Me da mucho gusto saludarte. Puse eh, en el chat mi correo para que los que quieran les puedo enviar referencias y los datos. Había una página entera de referencias que se las puedo enviar con gusto y esta serie de datos pues también se las puedo enviar con mucho gusto. Con Adriana Moreno que preguntó sobre los adultos mayores profesores. Miren, hay una cosa muy, muy preocupante porque junto con el neoliberalismo, el individualismo se exacerbó.
Hay una exacerbación del yo impresionante. Por lo tanto, el olvido del otro, ¿m? Está ahí el otro, pero casi para que me reconozca, para que me afirme, para que le dé sentido a mi existencia. Si bien es cierto, esa afirmación no puede ser si no hay una correspondencia hacia el otro. Es decir, hay una despreocupación de las relaciones subjetivas personales. ¿M? Esto yo creo que ha sido causa mucho desde los saberes, psicología, pedagogía, derecho, que todo está enfrascado en el hombre como el único, como el universal, y ese es el hombre normal. Entonces, nada de pluralismo, nada de heterogeneidades se están viendo en que, en primer lugar, no existe el hombre como tal. Un hombre solo como tal se muere, requiere de otros, y solo es que entre los otros es que vivimos. Y lo más interesante es que hay una pluralidad de otros, encontrándome yo también como un otro del otro. Entonces, el olvido de la relación ha hecho justamente que despreciemos al otro o, lo peor, nos pase como indiferentes. Por eso somos indiferentes a la pobreza, a las personas con discapacidad, en México, ni para qué decimos, el feminicidio tremendo que tenemos. Son las madres las que están preocupándose y las asociaciones, es decir, son los afectados los que han tenido que hacer un colectivo resistente y radical de lucha. ¿Por qué? Porque a la población es verdad que les preocupa y dice, ay, qué terrible, pero no hay acción cívica, no hay una exigencia al Estado, no hay una exigencia a las instituciones, y justamente el paradigma de interpelación es que tiene que ser exigido e interpelado el Estado junto con las instituciones, en qué tipo de políticas se están basando los saberes en caso de la escuela, que tienen que ser absolutamente interrogados, porque pensar todavía en la inteligencia de Piaget me parece que es olvidar que el mundo ha pasado. No es que esté mal el Piaget responde un tiempo, pero estamos en otros tiempos y requerimos saber cómo es que Piaget respondía en esos tiempos, como para que nosotros podamos decir, y en estos tiempos, ¿cómo vamos a responder? Pero eso no se hace si no interpelamos, y la interpelación debe de ser radical. Radical es intentar ver que los saberes se están volviendo prejuicios que están pasando por verdades. Entonces, cuando dice Adriana, los profesores adultos, los jóvenes no toleran a los adultos porque la tecnología, como no es su fuerte, ya no pueden entablar relaciones con profes que no manejan tecnología, como si esos profes no tuvieran toda una experiencia vital, pero ya no se permiten escucharla. Entonces, así como los profes también, yo digo, el desprecio, la indiferencia que se tiene entre los mismos compañeros. A mí me preocupaba mucho la discriminación de personas con discapacidad, pero llevando a cabo grupos de reflexión entre los grupos, he quedado muy sorprendida de cómo cuando hablamos y les preguntamos a un grupo cómo se llevan entre ustedes, no lo van a creer, que pueden decir que casi no se hablan. Buscan con quién llevarse bien y alrededor de ellos, 2, 3, tejen sus relaciones. Y después se vuelve una maraña de que el otro no me mira feo, pero eso ya es una cuestión de relaciones entre grupo. ¿Qué hace la institución con eso? Y una de las preguntas es, ¿cómo se concientiza? ¿Cómo se sensibiliza? A mí la verdad ni me gusta sensibilizar, ni me gusta concientizar. ¿Por qué? Porque lo que nos está haciendo falta, y ahí es lo que me parece un eje prioritario, es esto de una educación con una visión cultural.
y una visión cultural no puede hacerse sin relación entre los otros y con los otros. En el momento en que uno, y lo voy a decir abiertamente, desde las instituciones tenemos que forzar encuentros. ¿Y a qué me refiero con forzar? Poner condiciones, por ejemplo, ferias en donde las personas con discapacidad demuestren que son artistas, demuestran todo lo que sus habilidades que las tienen, el enriquecimiento de los cuerpos heterogéneos, las mentes heterogéneas, las miradas invisibles, cómo los sordos escuchan, es decir, hacer que la población tenga un encuentro para que empiecen a ver que es posible encontrarse con ellos, hablar con ellos, interesarse con y por ellos, y empieza a hacerse una comunidad. Deportes, cultura que están tan menospreciadas en la formación universitaria tienen que tomar un lugar privilegiado. Los saberes interrogados, ¿sí? Y hacer una cultura educativa también con los profesores. Se ha perdido el trabajo colegiado de profesores, que eran los espacios de debate, de reflexión. Eso está perdido, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque así nos traen los SNIs, los reconocimientos y la bola de cuestiones que giran alrededor del significante dinero y reconocimiento. Entonces, creo yo que tenemos que hacer una política como la que señala Hannah Arendt, estar entre los otros, que siempre son plurales y diferentes y en igualdad de condiciones, que nos toca poner las condiciones iguales. Bueno, ese es como un principio. Y ahí les dejo mi correo con mucho gusto. Jennifer también ya puso su correo. Con mucho gusto entablaremos conversaciones. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy en el cierre de esta primera etapa de las jornadas del día de hoy. Doctora Jennifer, doctora Sardel, muchas gracias por engalanar la sesión de hoy. Hay muchos saludos, muchos reconocimientos, mucho agradecimiento en el chat. Desafortunadamente, siempre el tiempo no es un aliado en este tipo de eventos. Sin embargo, bueno, pues a nombre del comité organizador, de las instituciones participantes, agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy.